Va. Entonces, el tema de hoy es seguridad divina. ¿Por qué? Porque este pasaje, Génesis 18, del 9 al 15, nos habla acerca de tener seguridad en Dios, confiar en Él plenamente, ¿sí? Tú y yo y todos tenemos que estar aprendiendo a confiar más en el Señor cada vez, ¿sí? Si ahorita ya confías en Él, que podamos hacerlo nosotros ahora en el momento de dificultad. Si tú ya tienes ese momento de confianza, que continúes alimentándolo de forma constante e incluso vayas y lo anuncies a otros para que otros también confíen en el Señor de esta forma, ¿sí? Aquí, en este pasaje, observamos que no todo el tiempo vamos a estar confiando. Sara, en este pasaje, falla y no confía en Dios como debería. Y tú y yo tenemos que aprender que eso es algo normal para nosotros, pero que no tiene que suceder. Tiene que ser más bien algo que, como vemos que está tan constante en nosotros, que luchemos en contra de ello y lo hagamos a través de pasajes como este, que nos recuerdan que tenemos que estar confiando de forma constante en el Señor. ¿Va? Entonces vamos a comenzar leyéndolo y luego ya nos vamos al tema. Dice el versículo número 9, Génesis 18, 9. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Pequeño contexto. Abraham había sido visitado por tres personas, las recibió con un banquete, ¿sí? Y ahora estas personas le están preguntando, ¿dónde está Sara? No sabemos nosotros, cuánto tiempo pasó antes de que sucediera esta pregunta, pero ahora le están diciendo, ¿dónde está tu mujer? ¿No? Y ahí Abraham responde, está allí en la tienda. Y uno de ellos, que era el Señor, o sea, era Dios, dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado, por este tiempo el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es seguridad divina. La semana pasada estábamos observando nosotros la hospitalidad y estamos viéndola porque Abraham, cuando recibe estos tres misteriosos invitados, él va y realiza un banquete completo para ellos. Ellos estaban acercándose a su tienda en Manre y lo que hace él en ese momento es que va y sirve un cordero, es que va y les hace unos panes, es que va y les prepara todo para que ellos tomen la sombra, descansen en su viaje y está listo ahí para servirles él, ¿sí? Y estábamos viendo la semana pasada que es posible, no sabemos del todo, pero es posible que hasta este momento Abraham no se ha dado cuenta con quiénes está. O sea, no se ha dado cuenta que está con el Señor y con dos ángeles. Hasta ese momento estaba haciendo algo que era natural para él, el ser muy hospitalario, que ojo, eso ya nos recuerda a la lección de la semana pasada, ¿no? Que es que tenemos que nosotros procurar ser gente hospitalaria con absolutamente todos. O sea, estar nosotros dispuestos a servirles a otros, estar de forma constante procurando que no seamos gente que espera que los demás les sirvan, sino que estén dispuestos a ayudarles, que estén dispuestos a servirles a otros, ¿no? Y por supuesto, esta parte también involucra recibir a gente en nuestra casa, recibir a gente cuando lo necesita, ¿sí? Estar procurando nosotros de forma constante abrir las puertas, tanto de nuestras casas como de nuestros corazones, para poder recibir a las personas y procurar ayudarles, ¿ok? Ahora, en este momento en que comienza nuestro pasaje, puede ser que ya surge lo que hace que se dé cuenta Abraham con quién está, que surgen un par de frases aquí que le dijeron, no estoy con cualquiera, sino que estoy con el Señor, estoy con Dios y estoy con dos de sus ángeles, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas frases? Fueron la pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer?
¿Por qué? Porque hasta ese momento no, aunque sea no sabemos que ellos supieran de su esposa. No sabemos que supieran menos de su nuevo nombre. Porque si se acuerdan, hace unas semanas vimos que se le cambió su nombre a Sara, un nombre que Dios le dio para reflejar que iba a ser una madre de muchas naciones, una princesa, porque iban a salir de ella reyes, ¿sí? Entonces, esto ya era un primer indicio, ¿no? Estas personas conocen a mi esposa y saben del cambio de nombre. Y esa es la primera frase. La segunda frase es lo que le dijo después, que fue una promesa. El líder de los tres va y dice, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esa frase es una frase que ya había escuchado Abraham, con otras palabras, pero ya la había escuchado hace ya varias décadas, que era la promesa de Dios que le había dicho de forma constante a través de los últimos 24 años, donde le decía, tú vas a tener una descendencia, va a ser tan grande como las estrellas, va a ser tan grande como la arena del mar, ¿sí? Vas a tener tus naciones que van a salir de ti, va a ser bendecida a través de esta gente, todas las demás naciones del mundo, ¿sí? Y eso va a comenzar con que te nazca a ti un bebé. Y en este momento se le está reafirmando, vas a tener un hijo. Entonces, ¿quién estaba diciendo esto? Era Dios quien le estaba diciendo eso, ¿no? Entonces ya se hace más consciente Abraham de enfrente de con quién está. ¿Enfrente de quién está? Está enfrente de Dios y dos de sus ángeles. ¿Ok? Ahora, en ese punto es que entonces tenemos que preguntarnos qué, qué propósito tenía esto. ¿Sí? Porque esta no es la primera vez que Dios va y le repite la promesa a Abraham. Esta ya es, si no mal recuerdo, la cuarta vez. Y lo ha hecho como periódicamente a través de varios años, ¿no? Y entonces, ¿por qué se está presentando otra vez Dios con Abraham y le está reiterando la misma promesa que ya le había dicho? ¿Por qué está sucediendo esto, no? Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en ver lo que sucedió en el resto de esta conversación y vamos a ver que es un llamado de Dios a confiar en Él. Dios nos llama a confiar en Él. En este caso, Dios le estaba llamando a Abraham a que confiara en él, pero a través de eso también nos está llamando a nosotros. Tenemos que tener fe, tenemos que estar confiando en él en absolutamente todas las situaciones. El propósito que tenía, que hubiera reiterado otra vez la promesa y lo hiciera otra vez después de tantos años, era que le estaba diciendo a Abraham, ten fe, confía en mí, una vez más, ¿sí? Entonces, cuando suceden tantos años, lo que hace Dios es que va y repite su promesa, ¿sí? Y alguien podría decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente va y lo realiza? ¿Sí? Pero yo les diría, esa no es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Sino que la actitud más bien tiene que ser la de todas las cosas suceden en el tiempo de Dios. Pero mientras está llegando ese tiempo, lo que va a sostenerme no es que suceda o no ahorita. Lo que va a sostenerme a mí va a ser que yo recuerde la promesa de Dios. Que Dios venga a mí y me la diga otra vez. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer, porque les digo, en nuestras vidas va a suceder que muchas cosas no van a suceder como quisiéramos. Muchos tiempos no van a llegar como quisiéramos, ¿sí? Pero en el momento en el cual estamos esperando nosotros, algo va a poder sostenernos. ¿Qué va a ser? La promesa de Dios. Que Dios vaya y nos repita sus promesas a través de su palabra, ¿sí? A través de la gente que tenemos cerca, a través de los amigos, a través de los líderes espirituales, a través de nuestra lectura, que vaya y nos repita sus promesas. Y eso es lo que nos puede sostener. Cuando Dios va y le dice esto a Abraham, es muy probable que ya estuviera siendo debilitada esa promesa en Abraham. O sea, que la supiera él con su mente, pero que a pesar de que podía recitar en las promesas que recibió de parte de Dios, aún así no tuviera su corazón en ellas, no estuviera teniendo tanta fe. Y entonces lo que hace Dios es antes de que termine de debilitarse, se acerca otra vez y le da la promesa, ¿sí? Entonces, ¿por qué está reafirmando aquí la promesa a Dios?
¿Por qué la está reafirmando? La está reafirmando porque a través de eso trae más fe al corazón. Y esa es una práctica constante de Dios con todos sus hijos. Para traer fe al corazón de ti y de mí, lo que hace es que repite sus promesas. Por eso, cada semana, cada domingo, cada vez que tenemos estudios, vamos recordando nosotros las promesas. Y llega un punto en el cual ya te vas a saber, quizás, ya te vas a saber todas las promesas que Dios tiene para ti. Pero aún así vas a necesitar que sean reafirmadas. Porque para que podamos confiar en ellas, Dios nos las tiene que estar repitiendo. Y que tengamos esa fe en nuestros corazones, que crece por eso. Crece al escuchar sus palabras, ¿sí? Les voy a dar una imagen que yo creo que puede resumir bien esto, pero imagínense a un niño y a su padre, ¿no? Es más, voy a hacer una versión ficticia, pero de algo que le sucedió a mi padre, ¿ok? Cuando tenía yo como 13, 14 años, mi padre se cayó del techo de, de donde vivíamos. Entonces estábamos en una casa compartida, tenía dos pisos, y él estaba pintando la parte de arriba. Estaba, no pintando, se me olvida cómo se llama el término, pero para que no pase la lluvia, le ponen un tratado, se me olvida cómo se llama. Pero bueno, estaba haciendo eso, ¿sí? Y de repente, no estoy seguro cómo sucedió, pero él se cayó, ¿sí? Y cayó al suelo y dio su costilla con una roca, ¿ok? Entonces se rompieron un par de sus costillas, y él estaba ahí tirado, no podía hacer absolutamente nada. Mi mamá se puso histérica, asustada, razonablemente. Nosotros nos pusimos también todos asustados, ¿sí? Pero bueno, imagínense esa situación, ¿no? Y ahora, ¿cómo actuará el padre, no? Y el padre lo que hace es que para que haya confianza en el corazón de sus hijos, va y actúa de una forma firme, seguro, y va y les dice, no pasa nada, ¿sí? Y les traigo la de mi padre porque mi padre ni siquiera lloró en ese momento. No gritó, no lloró, se lo llevó a la ambulancia y él dijo, va a estar todo bien, ¿sí? Ese, este, y salió bien, ¿sí? Algo así está sucediendo aquí. Pero en el caso de Dios está mucho más grande, ¿no? Porque mi papá en verdad no sabía qué estaba pasando, ¿no? Él no sabía que ya se había roto dos costillas, él no sabía, que como tal, cómo se encontraba su condición, ¿no? Pero aquí Dios sí sabe. Y entonces, si yo escuchando las palabras del Padre estaría reaccionando con confianza, imagínense cuánto más deberíamos estar con confianza si escuchamos las palabras de Dios. Si escuchamos que Dios nos dice, puedes tener fe en cualquier situación. Si escuchamos que Dios nos dice, estate tranquilo, yo estoy en control de absolutamente todo, ¿sí? Y eso es lo que pasó con Abraham, es lo que sucedió con él. Es muy probable que él, siendo un creyente firme en este momento, Abraham, fue y recibió esta promesa y dijo, ¿sabes qué? Puedo estar tranquilo. Escuchó la voz de Dios como una melodía que vino a él, que lo hizo sentir que podía tener fe en absolutamente todo. Y esto era bien, bien bueno, porque aparte de eso, si notan lo que agrega esta promesa, es que ya le está diciendo ahora sí el tiempo. Nunca le había dicho el tiempo, pero ahora ya le está diciendo el tiempo. Vas a tener tu hijo por este tiempo el año próximo. O sea, solamente falta un año más. Ya está bien cerca de cumplirse la promesa. Estás en la recta final. Estaría escuchando Abraham. Y entonces él estaría lleno de felicidad. ¿Sí? Entonces noten aquí la lección que tiene que venir para nosotros, ¿no? La lección es que tenemos que aprender nosotros a escuchar las promesas de Dios. Y tenemos que aprender a escucharlas con seguridad. ¿Sí? Así como si ya nos estuviera diciendo a nosotros el tiempo. Quizás no nos está diciendo el tiempo, como Abraham no lo hizo con las otras veces. Pero cuando Dios hace una promesa, es seguro que la va a cumplir. Hay una palabra bien, bien importante en este versículo, en el versículo 10. Chequen, ¿cuál es esa palabra? La palabra ciertamente, ¿sí? Cuando se acercó y habló, Dios dijo, ciertamente volveré a ti. Esta palabra lo que hace es que reafirma, esto va a suceder, es seguro, ya está hecho, ¿sí? Eso es lo que deberíamos escuchar nosotros, siempre.
cualquier palabra que estamos escuchando en la Biblia que viene de parte de Dios tiene que ser escuchada así con un ciertamente. Hay varias que lo tienen, pero todas lo tienen de forma implícita porque son la palabra de Dios. Y todo lo que Dios dice está afirmado, va a suceder, ¿sí? Entonces, deberíamos estar escuchando nosotros y aprendiendo a escuchar estos ciertamente y hacerlo con todas las promesas que están dirigidas a nosotros, ¿no? Porque esta no está dirigida a nosotros. Nosotros no se nos dice, vas a tener un hijo el año próximo. Lo que sí se nos dice en la palabra son promesas, como por ejemplo el Salmo 23, versículo 6. El Salmo 23, versículo 6 es David hablando acerca de su experiencia con Dios. Y él va y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y esa se convierte en una promesa para ti y para mí. Tú y yo sabemos que ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días, porque tenemos a Dios. Y si tú tienes a Dios, el bien te está siguiendo, la misericordia te está siguiendo, ¿sí? Y sabemos que en la casa de Dios vamos a morar. Tenemos una vida eterna. Y eso es cierto aún el día de hoy, ¿sí? Cuando muramos, no vamos a llegar solamente al suelo, sino que vamos a tener una vida eterna con Dios en el cielo por ahorita y después de eso, cuando Él venga aquí, en nuevos cielos y nueva tierra, ¿sí? Entonces, cada palabra de la Biblia es un ciertamente de parte de Dios y todas las promesas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios las ha hecho y Dios ha conseguido todo para ellas, ¿sí? Ahora, el caso de esto es que tenemos que aprender a escuchar nosotros de esta forma, como viniendo de parte de Dios. Porque si tú vas y te acercas a la palabra, ya sea muy poco o mucho, pero si te acercas y no escuchas como diciendo esta palabra a ti, es palabra de Dios, sino que te acercas a ella como una historia, o te acercas a ella como un consejo, nada más, o te acercas a ella como simplemente un libro, no vas a estar escuchándolo de forma correcta, ¿no? Los libros van y te dan algunos consejos, ¿sí? Pero no te hablan con la seguridad con la que habla la Biblia, ¿sí? En ella, Dios se está presentando de forma constante una y otra vez y no se rinde. Cada vez que te acercas tú a la palabra, está presentándose Dios delante de ti. A través de la gente que te habla la palabra, está presentándose Dios delante de ti. A través de los estudios que hablan la palabra, está presentándose Dios delante de ti. Y a través de la conciencia, cuando te recuerda a ti la palabra, también se está presentando Dios ahí. El caso es que aprendamos nosotros a escucharlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él de forma constante se está acercando a recordar sus promesas, como lo hizo con Abraham. Pero tenemos que recordar que lo está haciendo Él, ¿sí? Hace rato estaba viendo una historia, no sé cómo llamarle, un reel de John Piper, en el cual él iba y contaba acerca de una experiencia que tuvo en su iglesia, que fue que dentro de su iglesia hicieron una encuesta para estar viendo cuánto tiempo pasaban sus congregantes en la Biblia, ¿no? Y entonces él va y dice, estuve a punto de abandonar el ministerio. ¿Por qué? Porque a través de esta encuesta básicamente se desanimó grandemente. Ya después fue y lo recuperó, ¿no? El ánimo. Pero lo que lo desanimó de la encuesta fue que las personas a las que encuestaron, que eran los congregantes, iban y le decían que pasaban en la Biblia un minuto aquí y un minuto allá, una vez a la semana, o quizás cada 3 semanas, ¿sí? Y entonces se preguntó, ¿qué puedo aprender yo acerca de esto, no? Y lo que se puede aprender es, sus palabras, es que no lo supe cómo traducir, pero así como dice, no wonder. O sea, es de imaginarse entonces, ¿por qué, por qué tienen tanta inseguridad? Si pasan un minuto aquí y un minuto allá en la Biblia, no estén escuchando las promesas de Dios, van a tener inseguridad, ¿sí? Van a estar teniendo decaídas, van a estar teniendo desánimos. ¿Por qué? Porque no están en la palabra. Ahora sí ya me voy a cómo lo dijo él. Él dijo, no puedes vivir así, de esa forma. Vas a ser tú como
Se me fue cómo se llama esto, pero chaff es esa cosa que es movida por el viento que sale en las películas de, este, híjole, se me olvida cómo se llama, de vaqueros, que va caminando por el desierto. Gracias, alguien creo que ya lo dijo, un tamo, gracias. Entonces es movido con el viento de una forma bien sencilla, ¿no? Eso es llevado con el viento como tú y yo somos llevados cuando no estamos cimentados en la palabra de Dios. Y entonces como no estamos cimentados, vamos siendo movidos de un lado a otro. No importa qué suceda. Vamos a ser movidos por las situaciones, vamos a ser movidos por las personas, vamos a ser movidos por todo. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra de Dios. Si tú y yo pasamos solamente un minuto al día o una vez a la semana, que es todavía peor, o una vez cada 3 semanas, entonces no vamos a estar cimentados. Entonces, ahí él decía, no pueden vivir así porque van a ser como un tamo y no van a ser como un árbol. Un árbol está plantado, un árbol está firme, un árbol, vienen los vientos, vienen las tormentas de la vida, vienen las dificultades y permanece firme. ¿Sí? Entonces sí tenemos que ser tú y yo, de escuchar las reafirmaciones de Dios, de sus promesas en la Biblia, y estarlo escuchando atentamente y observar que es la paciencia de Dios la que continúa recordándolos, porque lo necesitamos, ¿sí? A veces buscamos algo nuevo, no, necesitamos nosotros reafirmar aquello que ya está dicho en nuestros corazones. Y Dios está siendo bien paciente y por eso nos recuerda una y otra vez, ¿sí? Ahora, eso no es lo que sucedió con Sara. Sara no la recibió bien esta reafirmación. Más bien, Sara, ¿saben cómo escuchó eso? Lo escuchó con incredulidad. Y eso es lo que vemos siguiente en el pasaje. Chequen el versículo 10. El versículo 10 termina. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se estaba escuchando la conversación, ¿no? Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y aquí lo que está pasando es que estamos viendo nosotros cómo es que es mal recibido, ¿sí? Cómo es que es mal recibido. ¿Por qué? Porque Sara estaba escuchando, pero en vez de estar volteando a ver la promesa de Dios y estar viendo lo que dice la promesa, que dice la promesa, ciertamente volveré a ti. Noten ahí está hablando Dios, ciertamente yo vendré, ¿sí? Es lo que dice la promesa. En vez de eso, ella fue y volteó a verse a sí misma. Noten el versículo 11. Volteó a ver a Abraham, volteó a ver a Sara y dijo, somos ancianos. Volteó a ver a Sara otra vez, a sí misma, y dijo, ya cesó la costumbre de las mujeres en mí. O sea, ya no estoy para concebir, ¿sí? Ya no puedo tener hijos. No volteó a ver la promesa que decía, volverá de Jehová a ti, sino volteó a verse a sí mismo. Y ahí es donde falló grandemente. ¿Por qué? Porque si tú vas y volteas a verte a ti y no volteas a ver a Dios, claro que es imposible. Claro que no hay ninguna respuesta ahí, ¿sí? Claro que no tenemos ninguna confianza en eso, porque viéndote a ti, viéndome a mí, sé que no podemos hacer nosotros cosas imposibles. De hecho, estamos bien, bien limitados. Y entonces su reacción de Sara fue que se rió. Y esta risa, ojo, es muy diferente a la risa que observamos hace 2 semanas. La risa de hace 2 semanas era una risa de gozo de parte de Abraham porque dijo, voy a tener un hijo, ¿sí? Esta risa fue una risa de incredulidad, una risa de no puedo confiar yo en esto, ¿sí? Y la razón por la que sabemos nosotros que sí fue una risa así es por lo que dice Jehová en el versículo 13. Chequen qué dice. El Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió? Pregúntate por qué se rió. ¿Qué estaba diciendo su risa acerca de ella? ¿Sí? ¿Por qué se rió Sara diciendo, concebiré la verdad, concebiré en verdad, perdón, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? O sea, noten, a través de estas preguntas, estas dos preguntas, lo que se transmite es, ella está pensando, hay algo difícil para Dios, porque no está confiando en esto.
Ella se rió porque piensa que esto no va a suceder, ¿sí? Entonces está hablando, es una risa de incredulidad. Esa es una risa que no tiene que suceder en nosotros, ¿no? Porque si volteáramos a ver a Dios, estaríamos diciendo nosotros, todo es posible para Dios. Entonces, todas las promesas que vienen de parte de Él van a ser cumplidas. Pero ella no confió en este momento. Y así nos sucede también mucho a nosotros. A veces no confiamos nosotros en Dios, ¿sí? Y entonces lo que hace Dios es que va y la reconviene. Él va y la corrige, ¿sí? En otras palabras. Y ojo, no lo hace fuertemente. ¿Por qué? Porque hay grados de incredulidad. O sea, si alguien llegara a un mayor grado de incredulidad, puede ser que lo reconveniera más fuertemente, pero aún así la reconviene. Esa es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque cualquier forma de incredulidad que nosotros tengamos es desagradable para Dios. Ojo, no todas en el mismo nivel, porque les digo, la forma en la que la reconviene es sencilla, es, este, misericordiosa, es muy calmada, ¿no? Pero aún así tenía que ser reconvenida, tenía que cambiar, ¿sí? Y eso, y sin embargo, lo que sucedió con ella también es que no acepta esta corrección y más bien ella miente y dice, yo no me reí, ¿sí? Porque noten que la incredulidad va y contagia otros pecados. Y entonces pasa de ser no solamente desconfiar de una promesa de Dios a estar ella riéndose, a pasar a estar mintiendo, ¿sí? Y Dios, su forma de reconvenirla después de esa otra acción es que va simplemente y le dice, sí lo hiciste, ¿sí? Le dice, yo te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti misma. Yo sé qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón. Sé que te reíste, ¿sí? Y eso es algo de lo que tenemos que aprender nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú y yo también vamos a pasar por esto. Esto ya lo afirmé y yo creo que tú y yo podemos pensar incluso en momentos específicos en nuestra vida en los que no hemos recibido la promesa de Dios y después hemos visto que se cumplió y nos recordó, ¿sabes qué? Tú no tenías fe, ¿sí? O simplemente a través de una persona, Dios fue y nos corrigió y nos dijo, no estás teniendo fe. O a través de su palabra fue que lo hizo, ¿sí? Y la palabra es la más importante de todas estas, ¿eh? Porque, ojo, cuando va y llega una persona con palabra, o cuando predica un predicador con palabra, o cuando estamos nosotros solos leyendo la palabra, estamos en un estudio así, Dios está hablando en ese momento para también reconvenirnos de cuando no hemos creído en Él, ¿sí? Y por eso es que luego tú y yo vamos y lo sentimos como que nos está hablando directo, ¿saben? ¿Les ha pasado eso? Tú y yo lo hacemos así. ¿Saben por qué? Porque cuando se habla la palabra, se cumple lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz. Actúa en ese momento, está hablando en ese momento y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Está diciendo, una espada muy filosa. Puede ir y rebanar hasta lo más interior, ¿sí? Y lo puede hacer con mucha precisión. Y por eso es que coloca esta imagen de las coyunturas y los tuétanos. No va hasta lo profundo de los huesos y puede estarlo haciendo con mucha precisión, ¿sí? Pero esta imagen de que penetra hasta lo más profundo y lo hace con precisión, se explica cuando dice, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios va y hace esto, a través de su palabra predicada o leída o por un amigo, lo que hace es que va y te está diciendo tus pensamientos. Lo que hace es que va y te está diciendo cuáles son las intenciones verdaderas de tu corazón. Y por eso te sientes corregido. Y por eso te sientes que realmente te está hablando esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que está evaluando tus pensamientos y te está diciendo, ciertamente, te reíste, ¿sí? Y nosotros no deberíamos de negarnos a eso, ¿no? Porque no podemos. Si estamos bien conscientes de esto, no podemos negarnos. O sea, podemos hacerlo con la boca, pero Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe que en verdad Él está hablando la verdad.
Y podemos negarlo todo lo que queramos, pero Él solamente va a terminar y va a decir, sí lo hiciste. Y delante de Él está plantado eso. Por eso cuando vemos que recibimos una corrección de un amigo, cuando vemos que recibimos una corrección en una prédica, cuando vemos que recibimos una corrección en la Biblia, lo peor que podemos hacer es simplemente negarlo. Lo que tenemos que hacer más bien es aceptarlo y ver que eso es una gracia que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es una gracia que nos lleva a nosotros a ver que si tú y yo confesamos nuestros pecados, podemos ser limpiados de ello. Si tú y yo vamos y vemos que son errores de verdad, podemos ser limpiados, lavados, de tal forma que esa maldad no siga en nosotros. ¿Sí? Por eso tenemos que estarlo haciendo de forma constante. Si tú te guardas en tus pecados y no los aceptas, ¿qué crees que va a pasar? Vas a seguir alejándote cada vez más. Pero si tú vas y los aceptas, vas a poder estarte acercando más y más a Dios. ¿Sí? Ahora, obviamente, también podemos aprender de esto que hay una forma correcta de corregir para cada momento. ¿Ok? Hay una forma correcta de corregir para cada momento. O sea, no la corrección va a ser igual para todo. Si hay una acción que fue muy fuertemente en contra de Dios y llegara un amigo y te corrigiera, lo peor que puede hacer también ahí es dejarlo pasar como algo leve y simplemente decirte, lo hiciste. Más bien debería ser una corrección más fuerte, ¿no? Para el momento, para que pudieras voltear, ¿no? Y del otro lado, si es una cosa pequeña, también tiene que ser tratada de esa forma, ¿no? No puedes estar tratándolo grandemente como si fuera un juicio, algo que es pequeño, ¿no? Todo tiene que ser hecho de una forma correcta y tiene que también traer una cierta misericordia. Y nada más para eso me gustaría llevarles un pasaje, Proverbios 27, versículo 6. Si pueden hacer que sea ahí. Y entonces está aquí en la pantalla. Proverbios 27, versículo 6, donde dice, fieles son las heridas del amigo. ¿Ok? Se lo repito, si alguien ya lo tiene ahí. Dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Noten ahí, un amigo hace heridas, un amigo corrige. No se puede que el amigo se llame amigo, en verdad, si lo único que da son besos, porque eso no es de un buen amigo. Un buen amigo no te deja estar andando por un mal camino. ¿Sí? Pero de todos modos, noten también que se dice que estas heridas no son heridas graves, ¿sí? No son heridas de muerte, no son heridas que busquen un daño, sino que son heridas fieles. Se realizan con amor, con misericordia, se realizan con paciencia y se realizan para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que corregir nosotros? Tenemos que corregir con paciencia. Nos acercamos a nosotros cuando corregimos a alguien y estamos bien conscientes. Usualmente no aceptamos la corrección nosotros. ¿Qué nos hace pensar que ellos la van a aceptar, no? Entonces, corregimos con paciencia, poco a poco, perseveramos. Si lo niegan, de todos modos lo volvemos a intentar. ¿Sí? Paciencia. Lo hacemos con amor. No lo estamos queriendo herir, ni siquiera estamos queriendo nosotros decir que tenemos la razón. Esa es una razón pésima para corregir a alguien. Nuestra razón es por amor. ¿Sí? Y finalmente, nuestra corrección tiene que ser para la gloria de Dios. Lo que te corrijo, si es que te corrijo algo, es porque está yendo en contra de Dios, ¿sí? No va a ser porque fue algo que simplemente no me agrada, ¿no? Sino va a ser algo que efectivamente va en contra de la gloria de Dios. Y yo lo que quiero más bien es que tú vayas y vivas una vida para la gloria de Dios. Y esa va a ser la corrección. La corrección como la de Dios tiene que llegar incluso a ser hermosa. Cuando tú y yo recibimos corrección de Dios, y si la recibimos, debemos empezar a verla como hermosa, ¿sí? Tanto que la buscamos. Y por eso vamos y nos acercamos nosotros a las prédicas, ¿no? Porque han notado eso, nos juntamos a prédicas todas las semanas. Y en todas las semanas, en la prédica hay algo que se corrige de nosotros. Hay algo que se dice, estás haciendo mal. Entonces, ¿por qué venimos la próxima semana? Venimos porque la corrección de Dios llega a ser hermosa, tanto que la buscamos. Y también tenemos que aprender ahora a acercarnos y buscar esa corrección en oración y decirle a Dios, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes
y ve si hay en mí camino malo. Tú velo, Dios, en mí, y luego muéstramelo. Guíame en el camino eterno. ¿Sí? Entonces pues, vamos y pedimos en oración, literalmente, la corrección de Dios. Entonces aquí si pueden llevarse algo de este punto, es hay que ir y pedir la corrección de Dios. Recibirla, pedirla. ¿Sí? Sobre todo cuando es acerca de nuestra incredulidad sobre sus promesas. ¿Va? Y ahora terminamos con un tercer punto. Ese tercer punto es que vemos nosotros en la pregunta que le hace Dios a Abraham una frase que tiene que quedar cimentada en nosotros. Para que se corrija nuestra incredulidad, tenemos que recordar, nada es imposible para Dios. ¿Sí? Porque noten que la promesa se repitió, pero se repitió con esta pregunta. Chequen el pasaje. Dice en el versículo 13, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré, en verdad siendo yo tan vieja? Versículo 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti en el tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Y notaron la pregunta tan importante? ¿Hay algo difícil, demasiado difícil para el Señor? Noten, eso es una lección que tenemos que tener tú y yo. Es una de las preguntas más importantes en toda la Biblia, tanto que se repite de forma constante dentro de la palabra. Se repite porque estas palabras tienen que ser un pilar para nuestra vida. Un pilar es aquella cosa que sostiene el edificio, ¿no? Está en el fundamento. Si tú y yo queremos tener una vida que esté bien fundamentada y bien cimentada, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y responder, no, no hay nada difícil, ¿sí? Ojo, porque esta imagen del pilar se las pongo, porque quiero que noten que nosotros ya tenemos pilares en nuestra vida. Y hay muchas personas que construyen sus vidas en pilares de, por ejemplo, su propio carácter. Yo sé que yo voy a permanecer firme por quién soy, ¿sí? O su físico. Yo sé que todo va a estar bien en mi vida. ¿Por qué? Porque soy atractivo, dirían esas personas. O su pareja. Yo sé que todo va a estar bien porque esta persona no me va a fallar. Esta persona va a estar conmigo, ¿sí? O su dinero. Yo sé que todo va a estar bien porque tengo absolutamente todo el dinero que necesito y el que me va a sostener el resto de mi vida, ¿sí? Y esos pilares, piensan ellos que lo sostienen, pero noten que todos estos pilares pueden fallar porque tu carácter no es perfecto, tu físico decae, tu pareja puede fallar, ¿sí? Tu dinero puede desaparecer, ¿sí? Hay cosas que son imposibles para cada uno de ellos. Y si nos hiciéramos esta pregunta con cada uno de estos, tendríamos que responder sí. ¿Hay algo demasiado difícil para tu dinero? Sí. No te puede conseguir salud. Puede ayudarte a tener algo por ahí, pero no te va a poder conseguir salud cuando te llegue algo que sea imposible de curar, ¿sí? ¿Hay algo demasiado difícil para tu pareja? Sí, no te puede conseguir felicidad verdadera. Ella puede ser todo lo que tú quieres, puede estarte sirviendo de forma constante, pero nunca va a poderte hacer feliz en verdad. Hay cosas que son demasiado imposibles para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo tenemos que saber nosotros para sostenernos es que no hay nada imposible para Dios, que para Él sí no hay nada imposible, ¿sí? Les iba a contar una historia del centurión, pero yo creo que esas se las dejo. Este pasaje es el pasaje que voy a predicar la próxima vez que me toque, que según yo es en una semana, o sea, no este sábado, sino el próximo. Y es un pasaje bien, bien bonito. Y de una más les doy un pequeño comentario, ¿no? El centurión sabía que todo es posible para Dios, absolutamente todo, ¿sí? Tanto que él decía, tú no tienes que ir para sanar a mi siervo, sino que simplemente di una palabra y todo eso va a conseguir su cometido, porque todo lo que dice Dios se cumple, ¿sí? Sea lo que viene en la Biblia, las promesas que tú y yo tenemos, ¿sí? O este tipo de actuares como el que hizo con el centurión, si Dios habla, se va a cumplir, ¿sí? Entonces, Él es el que en verdad puede dar todo lo que necesitamos para tu vida y para mi vida. Y por eso tú y yo confiamos. No hay nada imposible para Dios. Y lo mejor de todo es que Dios ya ha prometido darlo. Ya ha prometido dar todo lo que tú necesitas para tu vida y todo lo que yo necesito para mi vida, ¿sí?
Eso está en Romanos 8:32. Porque cuando vemos nosotros este pasaje, lo que vemos es que lo que hizo Dios fue, primero, nos salvó a nosotros de todos nuestros pecados y de toda la consecuencia de ellos. Y después de hacer eso, no nos abandonó. Y estábamos limpios de pecados y no nos quita eso el que Dios nos está acompañando de forma constante, sino que Él va y nos ayuda en todo lo que viene, porque tenemos una vida, ¿no? Una vida por delante. No solamente se nos perdona y nos vamos al cielo, sino se nos perdonan los pecados y después de eso tenemos otros años de vida, meses aunque sea, unos días, pero tenemos nosotros una gran cantidad de pruebas por delante. Y en esas pruebas, ¿qué vamos a decir? Tenemos que decir nosotros, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todas las cosas, que no es todas las cosas que tú quieres y que yo quiero, sino es todas las cosas que tú necesitas y yo necesito, ¿sí? No negó a su Hijo, sino que lo entregó. Y con él también nos da todas las cosas que necesitamos, ¿sí? Entonces Dios ha prometido darnos todo, todo lo que necesitamos, y ha sellado al dar a su Hijo Jesucristo. Va a suceder. Entonces, en esos momentos en los que nos sentimos nosotros deprimidos y decaídos y no sabemos cómo salir, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir, ¿hay algo imposible? ¿Hay algo difícil para el Señor? Cuando tenemos nosotros momentos en los que caemos en algún pecado y no sabemos cómo abandonarlo, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? En momentos en los que tenemos que predicar nosotros el Evangelio, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando no sabemos perdonar, cuando estamos en medio de una tentación, cuando parece que no podemos amar a las personas que están en la iglesia, cuando tenemos momentos en los que tenemos que hablarle a un amigo decaído y tú no te sientes fuerte en ninguno de ellos. Entonces, ¿qué tienes que decir? Tienes que preguntarte, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y vas a tener que responder no. Entonces yo les diría, memoricen esa frase. Aprendan a decirla cuando llega cualquier momento de dificultad, porque usualmente vamos a decir, hay algo muy difícil para mí, y sí lo hay, pero tenemos que preguntarnos, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Sí? Entonces Dios nos muestra a través de estos pasajes, a través de esta pregunta, que no hay nada imposible para Él. ¿Sí? Él nos dice, no hay nada difícil para mí. Él fue aquel que hizo que naciera un bebé de dos ancianos. Él fue aquel que sacó al pueblo de Israel con plagas y milagros. Él fue aquel que defendió en la batalla al pueblo contra gigantes. Él fue aquel que resucitó a Lázaro. Él fue aquel que murió por tus pecados. Pues no hay nada difícil. Entonces deja de verte a ti y deja de ver a las situaciones y ve a Dios y pregúntate si hay algo demasiado difícil para Él. ¿Ok? Entonces, hermanos, miren a ese Señor, miren sus promesas y que les traigan paz a sus corazones. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos muestras en verdad qué tan grande eres. Nosotros no comprendemos en lo absoluto qué tan poderoso eres, pero gracias porque nos dejas ver un poco de esto, porque podemos nosotros confiar que en verdad todas las cosas se encuentran en tu control, que no tenemos que rendirnos, de caernos con absolutamente nada, porque sabemos que podemos confiar en que tú estás cuidando de cada uno de nosotros. Y tú eres ese pastor que está cuidándonos aún en el momento de dificultad, que tú eres esa persona que de forma constante nos ama, aun cuando nosotros tendemos a caer y alejarnos de ti. Y tú nos esperas con paciencia y tú nos hablas con correcciones que procuran que ya te veamos a ti como quien eres. Ayúdanos a que podamos en verdad conocerte así, que podamos confiar nosotros en tu persona, en tu poder, en tu sabiduría para estar obrando absolutamente todas las cosas. Y no nos rindamos nosotros a las situaciones, ni a nuestras habilidades, ni a nuestros conocimientos, Padre. Ayúdanos para poder depender de ti. Gracias porque tú nos tienes mucha paciencia y aun cuando no hemos dependido de ti,
Aún así tú nos esperas y nos repites tus promesas. Ayúdanos a confiar en ti grandemente, Padre. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues eso sería el estudio del día de hoy. Espero